Buenas noches, bienvenidos a todos, a los que nos acompañan hoy aquí en el templo de la Iglesia Adventista de Paris, Spanish, en California. Reciban también un cordial saludo todos los que nos siguen por la transmisión en diferentes lugares. Tenemos reportada sintonía de México, de El Salvador, de Honduras y de diferentes lugares de los Estados Unidos. Son cientos de personas las que han visto esta programación que la iglesia con mucho cariño ha preparado para ustedes. Así que gracias a ustedes por unirse con nosotros, y es nuestro deseo que el mensaje de hoy y los que hemos dado y los que vendrán pues contribuyan para el bienestar de su familia y de ustedes como personas. Muy bien, quiero confesarles, hermanos, que el tema de esta noche es un verdadero desafío para mí por la temática que implica, que tiene que ver con la educación de los hijos, ya que mi amada esposa Cecilita y yo pues no pudimos tener hijos biológicos. Y aunque no los pudimos tener biológicos, pues Dios nos regaló una hija del corazón que llegó a nuestras vidas siendo ya una adulta, y recientemente pues hasta abuelos adoptivos somos ya. Sin embargo, mi esposa me ha animado a incluir en esta serie este tema, y no ha sido fácil porque lo que yo procuro enseñar desde aquí son cosas de mi propia experiencia, de mi propia vida, cosas que me han sucedido y me ayudan a mí y creo que le pueden ayudar a las personas, y también cosas que veo y atiendo en mi consulta como psicólogo. Sin embargo, esta noche voy a presentar esta temática como profesional y sobre todo, hermanos, como un instrumento de comunicación de Dios para su iglesia. Los padres son responsables del cuidado de los hijos y de la protección de ellos. Los padres son los encargados de transmitir los valores, los principios a los hijos. Y quisiera saber de los que están aquí presentes y los que nos siguen por la transmisión, ¿quiénes son padres aquí? ¿Quiénes han tenido el privilegio de ser padres? ¿Puedo ver las manos? Muy bien, tenemos muchos padres aquí. Les pregunto a ustedes y a los que nos siguen en la transmisión, ¿quién les enseñó a ustedes a ser padres? ¿Dónde aprendieron? ¿Dónde fueron? Pues ser padre, hermanos, es la única profesión en el mundo que primero a uno le dan el título y después uno cursa la carrera. Primero le dicen, usted es papá, y después vaya y pues aprenda, ¿no? Qué bueno hubiera sido que usted pudiera asistir a una escuela, ¿no? Un lugar, algo donde poder aprender a ser padres. Qué bueno hubiera sido que ese niño que llegó a sus manos hubiera llegado con un manualito allí que usted hubiera podido seguir y decir, bueno, pues por aquí voy a conducir las cosas. Hubiese sido mejor, pero la verdad es que eso no existe en la realidad. No tenemos un lugar y no tenemos un manual. Así que el tema de esta noche, pues no pretendo abarcarlo todo ni enseñarlo todo porque hay tanto que decir, pero he escogido 5 consejos básicos, fundamentales para educar a los hijos desde la perspectiva bíblica y también psicológica, porque se han hecho muchos estudios ahora recientemente en cuanto a la paternidad y a cómo podemos educar mejor a los hijos. Así que deseo que estos mensajes, estas cosas puntuales que les voy a transmitir puedan ser de utilidad para todos ustedes, los que ya son padres o los que lo serán en algún momento, porque posiblemente algunos acá son o serán padres próximamente. Bueno, la verdad es que ser padre, hermanos, no es una cosa sencilla. En los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a trabajar como orientador y psicólogo de 250 adolescentes en un colegio secundario en Costa Rica. Y quiero decirles que me he dado cuenta por mi experiencia el enorme desafío que es en este tiempo ser padre.
La verdad es que yo diría que ser padre es la tarea más complicada del mundo. Porque usted trata de hacer lo mejor. Usted se esfuerza, lo da todo y al final parece que todo lo hizo mal. Parece que la cosa le salió al revés y usted es duramente juzgado. Y sobre todo por sus propios hijos. Es muy interesante, pero esta labor es una labor, hermanos, de 24/7. En esta tarea se trabaja todo el tiempo. No hay días festivos, no hay descanso, no hay chance de decir ya no quiero este trabajo y me cambio a otro. Esta es una cosa de que nunca se acaba. Una buena amiga me decía, mira, es que esto nunca se acaba de preocupaciones, porque cuando eran pequeños, porque eran pequeños, después porque eran adolescentes, después porque ya son jóvenes, después porque se tienen que casar, después porque ya son padres. O sea, este asunto nunca se acaba. Y aun cuando mueren, es peor todavía, porque se nos va un pedazo de la vida. Por lo tanto, es un trabajo constante y es un trabajo que no tiene paga. Es tan duro esto porque no se recibe ninguna paga, a veces ni siquiera la gratitud de los hijos. Pero también, hermanos, es innegable que ser padres es la tarea que trae mayor satisfacción en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es así porque, pues todos los que son padres, yo me imagino los que tienen hijos pequeños, cuando ven a sus niños pasar aquí al frente a participar en la iglesia, recuerde usted ese momento cuando sus hijitos venían, hablaban, cantaban, hacían algo. Es un momento gratificante, el padre se infla, se llena. O cuando en la escuela lo llaman y le dicen, lo felicito, qué gran hijo, qué hijo más maravilloso tiene. O cuando las personas dicen, qué bendición, qué hijos más lindos les ha dado Dios a ustedes. La verdad que es una satisfacción enorme. Y es muy gratificante también cuando los ves crecer, cuando los ves madurar, cuando los ves lograr sus metas, cuando los ves alcanzar sus sueños, cuando los miras desarrollarse en la vida y alcanzar sus aspiraciones. La verdad es que es una tarea sumamente satisfactoria y todos los que son padres aquí saben de lo que estoy hablando. Por lo tanto, queridos hermanos, yo quisiera en este momento presentarles a ustedes algunas ideas, algunas cosas básicas que nos pueden servir en esta difícil tarea. Solo estoy teniendo un poquito de problemas, no está coordinando lo que me sale aquí, lo que veo allá, pero ahorita mismo lo resolvemos, en eso estamos. Muy bien, quisiera entonces empezar con el primer consejo de esta hora. Voy a avanzar acá un momentito. Esto ya, ok, ahí está el primero. Adopte la filosofía divina para ser padre. Lo que veo aquí no es lo mismo que veo allá. Un segundito, voy a cerrar y voy a volver a entrar. Denme un minutito. Ahora sí, vamos a ver. Bien, el primer consejo entonces de esta noche es: adopte la filosofía divina para la educación de sus hijos. Creo que voy a trabajar con la computadora, solo tal vez el pastor aquí me echa una manito porque no quiere funcionar. Bien, pero aquí no está saliendo, lo ponemos y no está funcionando. Bien, el primer consejo tiene que ver con adoptar la filosofía divina para ser padre. La filosofía divina consiste en que, de acuerdo a la perspectiva bíblica, los hijos son una herencia de Jehová. Por lo tanto, los hijos son propiedad de Dios. Los hijos son una encomienda divina. Es una encomienda que Dios nos dio, porque los hijos son de Dios, por Dios y para Dios.
Sin embargo, en nuestra sociedad hoy en día tenemos muchas filosofías equivocadas de lo que implica ser un padre. Gracias, pastor. Últimamente, tener hijos se ha convertido para muchos en una manera de llenar un vacío en la vida. Hay personas que tienen hijos porque se sienten solas y quieren llenar un vacío. Otros piensan o tienen la filosofía que a través de un hijo van a retener a su pareja. Entonces tienen un hijo con la intención de que su pareja no se vaya y así lo puedan retener. Otros creen que tener hijos es para darle un sentido a la vida, es para tener una razón por la cual levantarse todas las mañanas e ir a trabajar. Otros tristemente creen, que quizás es lo más duro, que los hijos fueron un accidente, que los hijos salieron y no queríamos que vinieran. Fueron un accidente no deseado, que no queríamos, pero se vino. Pero esas filosofías que les he mencionado de la paternidad, que están muy en boga hoy en día, son filosofías egoístas, basadas en el yo, centradas en sí mismo. Sin embargo, el primer consejo esta noche es que adoptemos la filosofía de Dios a la hora de criar a nuestros hijos. Porque cuando entendemos que los hijos no son nuestros, sino que son una encomienda sagrada, la manera en que nosotros tratamos la paternidad y la crianza de sus hijos es completamente diferente. En la Biblia nosotros encontramos algunos personajes que tenían una filosofía divina de la crianza de los hijos. Tal vez menciono dos rápidamente. Uno fue Manoah. Cuando Manoah recibió la visita del ángel de Dios en Jueces capítulo 13, versículo 8 y 12, vemos que Dios le envía un ángel y le dice que va a ser padre. Y este hombre, entendiendo que le estaban encomendando una labor sagrada, le dice al ángel que no se vaya hasta que no le indique qué es lo que tiene que hacer con ese hijo que le están confiando. Por otro lado, José y María también tenían una filosofía divina para la crianza de ese hijo. Estaban conscientes que su hijo no era de ellos, era el Hijo del Altísimo. Ustedes pueden imaginarse la solemnidad con la que María y José cuidaron de Jesús, entendiendo que ese hijo no les pertenecía, era el Hijo del Altísimo. Por lo tanto, la cosmovisión de ellos era muy distinta. No estaban criando un hijo cualquiera, estaban criando el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y yo he pensado, ¿cómo sería nuestra paternidad si nosotros viéramos a nuestros hijos como hijos del Altísimo, no como nuestros hijos? ¿Acaso, hermanos, sus hijos no son también hijos del Altísimo? ¿Amén o no amén? Claro, si nuestros hijos son hijos del Altísimo, la manera en que nosotros los vamos a criar y los vamos a conducir y los vamos a llevar será completamente distinta. Así que, hermanos, este asunto es un asunto serio. Cuando yo entiendo que mi hijo no es hijo mío, sino de Dios, y que en algún momento le voy a dar cuentas, entiendo que criar un hijo es más que darle ropa y zapatos. Es más que darles una laptop, un iPad, un celular, un iPhone. Cuando yo entiendo que criar a un hijo es más que entretenerlo y llevarlo a una guardería para que otro lo críe y otra persona se encargue de su educación, realmente la cosa cambia cuando yo adopto la filosofía divina para criar hijos. Segundo consejo: practiquemos el mejor estilo de crianza de los hijos. Hoy las investigaciones nos enseñan que la crianza de los hijos tiene dos ejes principales. ¿Cuántos ejes tiene la crianza de los hijos? ¿Cuáles son? El amor y la disciplina. Mucho amor y mucha disciplina.
Cuando yo entiendo que hay un estilo de crianza que involucra las dos cosas, por momentos pierdo la pantalla aquí, me aparece una flechita roja y se me bloquea. No puedo ver las notas y la presentación. Cuando nosotros entendemos esto, que hay dos ejes en este tema de la crianza de los hijos, el amor y la disciplina, entonces hoy los expertos han acomodado este tema de la crianza en 4 estilos de crianza y quisiera compartirlos con ustedes. El primero tiene que ver con lo que se conoce como el estilo de crianza negligente. Perdí la imagen completamente, no veo nada acá, perdonen. El estilo de crianza negligente. Vamos a ver si logramos volver a la imagen. Creo que es el internet, dice, lo que nos está fallando. Ok, ahí ustedes me lo pueden cambiar. Muy bien, el estilo de crianza descuidado o negligente tiene esta característica: posee un nivel bajo de amor y un nivel bajo de límites o de disciplina. Eso quiere decir que el hijo se cría como que fuese un hijo huérfano, como que no tiene un padre. Estos padres pasan poco tiempo con sus hijos, están siempre ocupados trabajando. Confían la crianza del hijo a alguien para que se los cuide, porque prefieren no estar con ellos, prefieren o tienen otras prioridades en la vida. Por lo tanto, este estilo de crianza básicamente presenta un padre ausente, que no está ahí para dar amor y que no está ahí para dar disciplina. El siguiente estilo de crianza es el que conocemos como el padre autoritario. Y quizás muchos de ustedes se identificarán con este estilo de crianza, porque es posible que nuestros padres nos criaran con este estilo. Es el más común, es el que más se conoce hoy en día. Este estilo de crianza es el que básicamente presenta límites muy elevados, disciplina muy elevada y niveles de amor muy bajos. Estos padres son padres que son apegados al castigo, están apegados a la manera de corregir, dan muchas normas a los hijos, para ellos las reglas son más importantes. Están muy centrados estos padres básicamente en que sus hijos sean obedientes y se comporten bien. Este estilo también tiene la característica de que la mayoría del tiempo está aplicando castigos y castigos duros a los hijos cuando estos no obedecen las normas que los padres han puesto para ellos. Así que el estilo de crianza, vamos para atrás, un poquito para atrás, autoritario, gracias, nada más. El estilo de crianza autoritario básicamente es una mezcla entre amor, bajos niveles de amor y altos niveles de disciplina. Pastor, si quieres me pasas esta y te devuelvo esta. Yo voy cambiando ahí para no atrasarnos. Ok, vamos al siguiente estilo. Cambiemos a la siguiente vista. El siguiente estilo de crianza es el padre, gracias, muy amable pastor, el padre permisivo. Este padre posee niveles altos de amor, pero bajos niveles en disciplina. ¿Qué es lo que pasa con estos padres? Estos son los padres que son sumamente cariñosos y expresivos con los hijos. Son querendones, son lo que conocemos como alcahuetas, no sé si ese término les suena familiar, pero son esos padres que siempre están dándole a los hijos todo lo que los hijos quieren. Básicamente con el estilo permisivo es el hijo el que se gobierna solo a sí mismo. El padre hace una función pues básicamente de dar nada más amor, no pone límites. ¿Qué es lo que pasa con este estilo? Este estilo genera hijos ansiosos, genera chicos con muchos niveles de ansiedad, porque cuando a los hijos no les ponemos límites, cuando a los hijos no les ponemos disciplina, crecen con inseguridades. Crecen con muchas libertades y no saben dónde están los límites. Así que esto los hace sentirse la mayor parte del tiempo inseguros. Y el último estilo de crianza, que quizás debería ser el ideal en este segundo consejo,
es aquel padre que practica la buena autoridad. Este padre es aquel que posee un alto nivel de amor y un alto nivel de disciplina. Los padres con buena autoridad son padres presentes en la vida de sus hijos. Son padres que les dan mucho amor, pero que también les ponen muchos límites. Son padres que regularmente procuran aportar en sus hijos y darles la libertad de que ellos tomen sus propias decisiones. Estos padres son padres más orientadores, son padres más que conducen. Son padres que regularmente lo que hacen es darle al hijo herramientas para que sea él el que decida, de acuerdo a la edad que tiene. Muchas veces los padres tienen temor por optar por este camino del padre de buena autoridad, porque temen que el hijo se distorsione, coja decisiones equivocadas y vaya por un camino que no es. Así que tienden a tener temores para coger esta buena manera de crianza. Así que entre estos 4 estilos que hoy la ciencia nos presenta, este estilo de crianza del padre de buena autoridad que tiene altos niveles de amor y altos niveles de disciplina, es fundamentalmente el modelo que nosotros como cristianos podemos seguir. Elena de White lo resume así. Vean ustedes lo que dice la cita. A ver si todos lo leen conmigo, por favor, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Si los padres aman a sus hijos con un amor que los nutra, podrán disciplinarlos con el balance adecuado entre el amor y el control. La sierva de Dios, inspirada hace muchísimos años atrás, está dando el balance perfecto en la crianza de un hijo, diciendo: debe haber amor y debe haber control, deben haber límites, un balance adecuado. El segundo consejo: adopte el estilo de crianza apropiado para sus hijos. Vamos al tercer consejo: ame a sus hijos intencionalmente. Los estudios hoy en día nos muestran que el amor, que los hijos cuando reciben el amor de sus padres de manera intencional, son chicos que crecen seguros de sí mismos. Las personas que sintieron amadas en su infancia, cuando sus padres les mostraron amor, pasaron por la adolescencia y sintieron siempre ese cariño cercano del padre, son personas que crecen con mucha estabilidad emocional, aprendieron a manejar bien sus emociones, aprendieron a controlar bien sus emociones. Por lo tanto, el que el hijo se sienta amado es la necesidad psicológica más profunda que una persona tiene. Es muy interesante este asunto, pero yo recibo mucha gente en mi consulta. Cuando me llegan jóvenes o niños, me doy cuenta de que muchos de estos chicos no sienten que sus padres los amen. Y si usted habla con el padre siempre le dice: ¿y qué más quiere este chico? Si yo vivo para él, todo se lo doy, lo que hago, lo hago por él. Es muy interesante y yo no dudo que todos los padres amen a sus hijos. Es más, si hiciéramos aquí un censo y dijéramos qué tanto amamos a nuestros hijos, no podríamos ni describir la cantidad, lo que sentimos por ellos. Pero una cosa, hermanos, es que usted diga amar a sus hijos, y otra cosa muy diferente es que sus hijos se sientan amados por usted. No es lo mismo. Y entonces la pregunta sería: ¿y dónde radica esto? ¿Dónde está la diferencia? Si yo los amo y ellos no se sienten amados, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que en los últimos años los estudios nos han mostrado de que existen diferentes maneras de expresar el amor. No hay una sola manera de hacerlo. Y aquí la clave consiste en que yo conozca y entienda cuál es la forma en que a mi hijo le gusta recibir y que se le exprese el amor. Yo quisiera mostrarles las más comunes. Una de ellas, o el lenguaje del amor que hoy se conoce, más común, es el contacto físico. Jesús, nuestro modelo por excelencia,
tenía una excelente relación con los niños, con las personas. Dice él que Jesús, dice, tomaba en sus brazos a los niños, los ponía ponía sus manos sobre ellos y los abrazaba, los sentaba en su regazo. Jesús, a través del contacto físico, hacía sentir a las personas amadas. Y hoy la ciencia comprueba que el contacto físico es una manera en que los niños y los jóvenes se sienten amados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay niños a los que les encanta que uno los abrace y los toque. Pero hay otros a los que no les gusta que los toquen. Usted se quiere acercar y los quiere abrazar y ellos rápido se quitan. Somos muy diferentes. Hay niños que se sienten amados cuando son abrazados, cuando son tocados. Recuerdo, por ejemplo, me decía mi esposa que una de las cosas que le encantaba cuando era niña es que su papá se acostara con ella en la cama y le sobara la cabeza antes de dormir. Y ella se quedaba dormida. Siempre le contaba una historia sobándole la cabeza. Y ella me decía, si hay algo que nunca olvido de mi padre, son esos momentos. Aunque venía muy cansado y a veces se quedaba dormido sobándome y yo estaba despierta todavía, decía, papá, te estás durmiendo. Él se volvía a despertar y me volvía a sobar. Hoy que ya estamos casados y han pasado tantos años después, me pone a que la soba, hermanos. Dice, sóbame la cabeza, por favor, sóbame la espalda. A veces tiene su manera y me dice, me duelen los pies. Lo que me está diciendo realmente es, sóbame, quéreme. El contacto físico es una manera de sentirnos amados. Otras son las palabras de afirmación. Esta me gusta mucho a mí. La Biblia dice, panal de miel son los dichos agradables, dulzura al alma y salud a los huesos. Proverbios 16:24. A mí me encantaba que mi mamá me dijera que había hecho bien las cosas. Me gustaba que me dijera, qué buen trabajo hiciste. Tú puedes, sigue adelante. Todavía cuando termino un tema y salgo, lo primero que hago es llamar a mi esposa y en el camino preguntar y decirle, ¿cómo estuvo hoy el tema? Y cuando ella afirma con sus palabras y dice, bien hecho, me gustó, lo hiciste bien, Dios te usó, sigue adelante, no te desanimes, me siento amado. Hay chicos a los que las palabras de afirmación, a hijos, esto hace sentir el amor de sus padres. Y quizás este que les pongo en esta vista, el tiempo de calidad, es quizás la manera en que los niños se sienten amados cuando sus padres les dedican tiempo de calidad. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay ciertas edades en los hijos, hermanos, en que aunque usted les diga a ellos que los ama, ellos no entienden qué es eso. Porque el amor es un concepto abstracto que entendemos apenas cuando tenemos 12 o 14 años. Antes no entendemos lo que es el amor, porque es un concepto que no es algo palpable, no es algo concreto. La única manera en que un niño, por ejemplo, puede saber que sus padres lo aman es que sus padres se sienten con él a jugar, es que sus padres estén con ellos haciendo lo que a ellos les gusta. Cuando un niño se sienta, cuando usted se sienta con un niño a jugar pelota, va al campo y dedica una media hora, 15 minutos para tirarle la bola y jugar con él, ese tiempo el niño se está sintiendo amado. Cuando una niña va y le dice a su mami, peinemos la muñeca y juguemos, está sintiendo que ese momento que la mamá está dedicando ahí es una forma en que le está demostrando amor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la sociedad? Los padres no tienen tiempo para los hijos. Los hijos son criados por las guarderías, los hijos son criados por las abuelas, los hijos son criados por las tías, las primas, por otros niños que los educan. Lamentablemente esos hijos crecen con vacíos existenciales grandísimos porque no sienten que fueron amados, porque no recibieron tiempo de calidad. Otro lenguaje del amor fascinante que creo que a la mayoría de nosotros nos gusta son los buenos regalos. Cuando nos dan algo lindo, algo que nos gusta, algo que deseamos. Usted le puede dar a un chico en este tiempo cualquier cosa, pero usted le regala a un chico un celular en este tiempo. Le dice, te compré un iPhone,
te compré esta computadora, mira, te compré este iPad. Ese momento el chico siente algo especial, porque a todos nos gustan los buenos regalos. Bien dice la Biblia, Lucas capítulo 11, que ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si se pide un pescado le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo no les dará a ustedes el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan? Es decir, los buenos regalos también son una manera de expresar el amor. Y este es uno que también puede gustarnos mucho. A los niños les encanta los actos de servicio. De cierto os digo que cuando hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando hacemos algo por otra persona, cuando hacemos algo por nuestros hijos, cuando los llevamos a la escuela, cuando les alistamos su merienda, cuando les alistamos su ropa, cuando les ayudamos a lavarla, este tipo de cosas, este tipo de actos de servicio hacen sentir al hijo amado. Cada vez que voy a Honduras, una de las cosas que más disfruto es que mi madre me cocine. Es buena cocinera la señora. Siempre que llego me pregunta, ¿y esta vez qué quieres que te haga de comer? Y yo sé que cuando se espera cada día por preparar el platillo que me gusta y que yo quiero comer, me está diciendo de esa manera, te amo, porque te estoy sirviendo, te estoy dando lo que ocupas, lo que te gusta. Queridos hermanos, este asunto de amar intencionalmente a los hijos no es otra cosa más que expresarles tu amor a ellos, pero en el lenguaje de ellos, no en el tuyo. Por eso es que muchos hijos no se sienten amados, porque el padre dice, no, es que así es como yo amo y punto, así es como a mí me enseñaron, así es como a mí me amaron, así que así amo yo. No se trata de ti. Se trata de tus hijos. Es la manera en como ellos necesitan sentirse amados. Por lo tanto, tenés que hablar con él en el lenguaje del amor de él. Tenés que hablar en su idioma. Si tú quieres ganar el corazón de ese hijo, debes ir al corazón de ese hijo y darle lo que necesita en la manera en que él lo prefiere. Así que amar intencionalmente sería el tercer consejo de esta noche. Vamos al cuarto. Discipline con amor. Y cuando se habla de disciplina, hermanos, tenemos que comenzar temprano. A los hijos hay que enseñarles obediencia desde muy chiquititos. A los hijos se les enseña obediencia antes que razonamiento. Usted no se va a poner a discutir con un niño pequeño sobre que el por qué tiene que hacer lo que usted le está diciendo. Usted tiene que decirle no y sí. E inmediatamente él tiene que acatar la norma en el momento en que se le dice no o sí. Hace unos días estuve hablando con un pastor y me llamó mucho la atención porque uno de nuestros profesores en la universidad decía que él se preocupó desde muy pequeño por enseñarle a sus hijos pequeños a obedecer. Así que 2 palabras clave, sí y no. Y en una ocasión dice que estaban jugando al fútbol en una cancha y que la pelota se fue. Es algo muy común cuando uno está jugando, sobre todo en nuestros países, uno juega en la calle y cuando la pelota sale, los niños salen corriendo detrás de la pelota. Y dice el pastor que cuando el niño de él lanzó la pelota y el niño vio que la pelota iba hacia la calle, el niño empezó a correr detrás de la pelota y el carro lo iba a atropellar. De inmediato, cuando él le gritó, lo llamó por su nombre, le dijo, no, detente. El niño se detuvo inmediatamente y el carro pasó frente a él. Y él cuenta en la experiencia y dice, si yo no le hubiera enseñado a él a obedecer antes que a razonar, le hubiera matado el carro. Cuando nosotros estamos creando hijos pequeños, tenemos que empezarles por enseñar la obediencia antes que el razonamiento. Cuando el niño va creciendo, hay que enseñarle obediencia y razonamiento. Usted debe decirle, no hagas esto, no hagas los otros, pero también razonar con él del por qué no tiene que hacerlo. Pero con los adolescentes es muy diferente. Hay que razonar y hay que presentarle argumentos convincentes para que obedezcan. Pero ¿qué es lo que pasa con los que tienen hijos adolescentes?
Cuando le dicen no hagas eso, el adolescente dice, ¿por qué no? Y el padre le responde, porque yo digo que no. Y si yo digo que no, es no. Y ahí empieza el adolescente a rebelarse. Cuando tenemos hijos adolescentes, la manera de disciplinar es muy distinta a cuando tenemos hijos pequeños. Cuando llegan los hijos a la adolescencia, verdaderamente la disciplina que podamos ejercer sobre ellos como padres se pone a prueba. Cuando eran pequeños, usted le decía, siéntese acá, y el niño se sentaba. Pero usted le dice a un adolescente, siéntate aquí, y él te dice, no quiero, ¿por qué me voy a sentar ahí? Y entonces el padre entra en una lucha de poder con él. Y empieza a discutir y le grita y lo maltrata y lo insulta porque yo digo, porque tenés que hacerlo así. Y al final no razonan con ellos. Con los adolescentes tenemos que trabajar el razonamiento y presentar argumentos convincentes para que ellos obedezcan. Tenemos que ser constantes en la disciplina. En esto nos agarran muchos problemas. Me llama mucho la atención porque a veces los padres cuando disciplinan a los chicos no son constantes. Cuando me llegaban al colegio algunos adolescentes que a mí me mandaban a los mejor portados, ¿no? A todos aquellos que tenían problemas, esos eran los que me llegaban ahí. Y entonces cuando me llegaban y se sentaban en la oficina, llegaban enojados porque los habían castigado. Y entonces yo les preguntaba, ¿y cómo te castigó tu mamá? Y me dice, me quitó el celular. Y para un adolescente que le quiten el celular es mejor que lo maten. Y entonces vino él y dijo, no, pero me llamó la atención porque se echa una risa y dice, yo sé que ya mañana me lo da. Me dijo que me lo iba a dar dentro de un mes, pero mañana yo me la envuelvo y mañana me lo da. Y yo decía, oye, tiene buena estrategia. ¿Y cómo haces para convencerla? No, es que ella siempre dice eso, pero no lo hace, no lo cumple. Así que cuando el padre no es constante en la disciplina, él pone una norma y dice tal cosa se va a hacer acá y al día siguiente levanta la norma, el hijo dice aquí no hay seriedad, no hay constancia. Así que el chico hace lo que quiere. Cuando se trata de disciplinar tenemos que ir por el reforzamiento también. Y hay que reforzar, hermanos, el comportamiento deseado. Es que cuando los hijos hacen algo que es positivo, debemos premiar eso que hacen. Cuando nosotros reforzamos, no necesariamente dándole cosas, sino diciéndole gracias por lo que hiciste, lo hiciste bien, me alegra cuando lo haces. Es una manera de reforzar su conducta para que la vuelva a repetir. Y es importante entonces que cuando estamos disciplinando, sobre todo aprendamos a corregir los malos comportamientos de nuestros hijos. Porque corregir los comportamientos no deseados es una de las tareas más difíciles respecto a la disciplina. Cuando nosotros queremos corregir alguna conducta, necesitamos hacer tres cosas. Una es dialogar con ellos y hacerlo de una manera amorosa. Hay que aprender a hablar con ellos de tal manera en que no se sientan maltratados, abusados. Mañana voy a hablar un poco sobre esto. La violencia en la familia es algo que está lastimando y lacerando mucho a las familias, incluso de la iglesia hoy en día. A veces la manera en que los abordamos y dialogamos con ellos es una manera altamente agresiva. Así que si los hijos sienten que los estoy agrediendo, los estoy atacando, se van a defender. No podemos corregir desde el principio indisponiéndolos. Hay que hablar con ellos de manera amorosa. Hay que dejar que experimenten consecuencias. Hay padres que en el afán de que sus hijos no sufran, evitan para ellos el dolor y lo que están creando son hijos débiles. Los hijos necesitan experimentar las consecuencias de sus decisiones. Cuando han decidido mal, tendrán consecuencias por haber decidido mal. Y si tú quieres corregir un mal comportamiento, debes permitir que sufra las consecuencias de sus decisiones. Y otra manera más de corregir comportamientos equivocados es que tú retires privilegios. Es que retires aquellas cosas que a ellos más prefieren o que más les gustan por un tiempo definido. Retira el celular, retira los videojuegos, retira los aparatos electrónicos, retira las salidas con los amigos, pero retíralas consistentemente. Que ellos entiendan que son privilegios que se ganan y cuando no se los ganan, no se los ganan. Estos tres pasos nos pueden ayudar a corregir comportamientos equivocados.
Muy bien, quisiera que repasemos lo que vimos esta noche. Nos queda un punto, pero quiero hacer un resumen con ustedes de las 4 cosas iniciales que vimos y cerrar con el último punto. En primer lugar, dijimos esta noche que debemos adoptar la filosofía divina de la paternidad. Nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Debemos practicar el mejor estilo de crianza como padres. El mejor estilo es el estilo que da mucho amor y muchos límites. Padres con autoridad. Número 3, amar a nuestros hijos de manera intencional. Eso quiere decir que los debo amar en su lenguaje del amor. Debo amarlos como ellos entienden ser amados, no con mi propio lenguaje, sino con el de ellos. Número 4, disciplinémoslos, pero hagámoslo con amor. Seamos consistentes, pongamos las reglas claras, mantengamos las normas que ponemos, no las tiremos nosotros mismos. Y por último, queridos hermanos, y quizás lo más valioso e importante en esta noche, tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos a amar y a obedecer a Dios para que les vaya bien. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, tiene quizás uno de los textos más grandiosos e importantes para el cristianismo y para el judaísmo. Y este versículo tiene una riqueza y un poder enorme. El plan de Dios para su pueblo era que se enseñara a los hijos a amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ese era el mandamiento por excelencia que un padre debía inculcarle al hijo continuamente, consistentemente. Ese padre debía hablar de esas cosas, debía poner esos mensajes en los diferentes lugares, debería de mantener esa norma por todo el camino de la educación y la crianza de sus hijos, enseñarle a amar a Dios por sobre todas las cosas. Era el principio más valioso que Dios le había pedido a su pueblo en la antigüedad. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y a obedecerlo? Yo puse 3 cosas muy simples ahí. En primer lugar es realizando un culto familiar. Esta es una práctica que está allí implícita en el texto bíblico que acabamos de leer. Pero debe ser un culto familiar corto, un culto agradable. Y según la enseñanza de Dios debía ser cada mañana y cada noche. Pero este es un hábito que se ha perdido dentro de la iglesia, entre las familias de la iglesia. Casi que ni nosotros mismos hacemos nuestro culto personal. Es algo con lo que nosotros mismos batallamos. Otra cosa es enseñarle a orar a nuestros hijos, enseñarle a hablar con Dios como un amigo. Y la verdad, hermanos, es que ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a orar si nosotros mismos no lo hacemos? Y por último, enseñemos con nuestro ejemplo de amor y de obediencia. Los hijos, hermanos, aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Mi esposa hace un par de meses perdió a su papá. Ella y su padre tenían una relación muy profunda, muy estrecha. Y una de las cosas que mi esposa dijo en el funeral de mi suegro, un momento muy difícil, no pensé que se iba a animar a hablar, pero se paró y habló. Dijo que su padre había enseñado muchas cosas en la vida y que había sido un hombre muy sabio y que había transmitido valores y principios a ella y a sus hermanos. Pero que quizás lo que más ella valoraba y apreciaba de su padre es que su padre le enseñó con su ejemplo. Ella decía, mi papá era un hombre de Dios.
no porque Él decía hacerlo, sino porque lo vivía. Nosotros vimos a nuestro Padre, nos enseñó a orar orando Él, nos enseñó a amar a Dios amándolo Él, nos enseñó a hablar con Él, a vivir cerca de Él por su propio ejemplo, por su propia experiencia. Y me gustó al final lo que dijo. Creo que el legado de mi Padre va a continuar mientras nosotros vivamos, y es que nosotros continuaremos con sus enseñanzas, con su ejemplo de amor y obediencia a Dios. Queridos hermanos, tu ejemplo de amor y obediencia es la mejor manera de poder formar el carácter de tus hijos. Es a través del modelaje, es a través del ejemplo que tú le das a tus hijos como verdaderamente ellos se van a formar. Es tu vida consagrada a Dios más que tus palabras las que van a quedar grabadas en su mente y en su corazón. Y quizás esta noche alguien aquí podría decir: yo no he sido quizás el mejor ejemplo para mis hijos. Yo quizás no fui el mejor ejemplo de amor ni de obediencia. Quizás mis hijos ya están grandes y yo cometí muchos errores. No fui un padre que amó intencionalmente. No fui un padre que dio amor y disciplina. Tal vez fui rígido, tal vez fui permisivo, liviano en mi expresión del amor con mis hijos. Y quizás el sentimiento de culpa sea algo que cargas en el corazón por los errores cometidos en tu rol como padre. Pero esta noche, queridos hermanos, mi mensaje lo quiero cerrar con un toque de esperanza y de amor hacia ustedes. Si has cometido errores en tu rol como padre, es hora de cerrar ciclos. Es hora de cerrar esos errores del pasado y darle un punto final a aquella experiencia anterior. Y entonces extendernos hacia una nueva experiencia en nuestro rol como padres. Hay que cerrar ciclos en el nombre de Jesús y empezar nuevos. Si has ejercido una paternidad errada, es tiempo de empezar de nuevo con Jesús. No quieras vivir en el pasado, solo cargando con el peso de las culpas de tus errores cometidos. Entrégale a Jesús los errores del pasado y recibe esta noche su perdón, recibe su gracia, recibe su amor que cubre multitud de pecados. Y al experimentar esta noche el perdón de Dios al cerrar ese ciclo, avanza hacia lo nuevo y trabaja, porque nunca es tarde para aplicar estos consejos sencillos y puntuales en tu paternidad con tus hijos. Nunca es tarde. Mientras haya vida y respires, hay mucho que todavía se puede hacer. No todo está perdido. Posiblemente esta noche hable para alguien cuyos hijos están enojados con usted. Han dejado de hablarle, se han alejado, están viviendo el enojo, el resentimiento y la amargura por la experiencia que vivió con usted en su rol de padre. Quiero decirle que esta noche es un buen momento para cerrar ciclos y es el mejor momento para abrir nuevos. Posiblemente tus hijos no estarán listos en el momento en que tú lo quieras para regresar y abrir el corazón para que tú y él gocen de una nueva experiencia. Pero el milagro debe ocurrir primero en tu corazón, en el reconocimiento de tus errores, en la humildad de decir: fallé,
en la humildad de decir, quiero hacer las cosas mejor de aquí en adelante con la ayuda de Dios. Es posible tener un nuevo comienzo. Es posible empezar una paternidad distinta, no importando la edad que tengas. Hace unos días, en una conferencia como esta, en una ciudad de este país, conocí a José. Era un hombre alcohólico que llegaba todas las noches a los seminarios y a las conferencias y se sentaba en la última silla de la iglesia. Y estaba muy alcoholizado siempre. Se sentaba ahí muy callado, no miraba a nadie, solo entraba, se sentaba, bajaba la cabeza. Y todos podíamos sentir el olor de su alcoholismo, de su momento que llegaba ahí a la iglesia. Pero esa noche, cuando yo hablé de esto, no sabía la historia de José. José había perdido a su esposa y a sus hijos por sus errores. Y cada vez que yo repetía la frase, hay que cerrar ciclos, nunca es tarde para volver a empezar, José sentía que esas palabras llegaban a lo profundo de su corazón. Y esa noche, cuando hicimos el llamado, José fue el primero en pasar. Cayó de rodillas, llorando, compungido, diciendo, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero un ciclo nuevo en mi paternidad. Esa noche José lloró. Y cuando terminamos el culto, oré con él, hablé con él y le dije, José, mañana te espero acá. Te espero sobrio, te espero bien, te espero sentado para escuchar los temas que quedan. Y José, quiero decirte que Dios te va a ayudar y te va a devolver lo que perdiste en su tiempo y en su forma. Pero tú cierras hoy un ciclo y empiezas uno nuevo. Al día siguiente, José estaba ahí sentado, sobrio, bien, como un hombre nuevo. Pasó toda esa semana y el sábado siguiente entregó su vida a Cristo a través del bautismo. Hoy José está luchando en la iglesia y ha recuperado a su familia para gloria de Dios. No es tarde, todo es posible cuando cerramos ciclos y entregamos a Jesús nuestra vida. Quiero hacer un llamado en esta noche para todos aquellos que quieren hacer cambios en su paternidad, incluso para aquellos que no son padres y quieren un día hacerlo y quieren hacer las cosas bien, quieren adoptar la filosofía correcta de la educación de los hijos y quieren ir y caminar por el sendero que Dios tiene para ustedes. Si ese es tu deseo esta noche, yo quiero orar por todos aquellos que quieren decirle al Señor, hoy quiero cerrar ciclos y empezar uno nuevo con Jesús. Todos aquellos que quieran hacerlo, por favor pónganse de pie. Y a ustedes que nos siguen en la transmisión, donde quiera que se encuentren, esta invitación también es para ti. Dale a Jesús esta noche esa oportunidad de empezar un nuevo ciclo en tu vida. Oremos. Eterno Dios, hay personas aquí, Señor, que se han puesto de pie y hay personas que están allá en la transmisión siguiéndonos de diferentes lugares, que también, Señor, reconocen que hemos fallado, que hemos cometido errores, queriendo hacerlo mejor y amar a nuestros hijos, cometimos errores. Hoy, Señor, quizás muchos lloran y sufren por la distancia y el alejamiento de sus hijos. Te pido que visites a esas personas esta noche, que llegues a lo más profundo del corazón de aquellos que sufren por un hijo que se ha ido de casa, por un hijo que está en drogas, por un hijo, Señor, que no quiere saber nada de Dios, por un hijo que está lejos de Jesús y de la iglesia. Señor, oro por aquellos hijos que quizás están enojados con sus padres, porque creen que sus padres se equivocaron y cometieron errores que les dañaron la vida. Oh Dios, tu palabra nos ha prometido que al final de los tiempos habrá reconciliación entre padres e hijos.
Y yo te pido que esa palabra se cumpla esta noche en la vida de aquellos fieles que se han puesto de pie y han dicho: queremos cerrar ciclos y empezar nuevos en Cristo Jesús. Ayuda, Señor, a esas personas que salgan de aquí con esperanza y que salgan, Señor, de esta transmisión con esperanza, sabiendo, Dios, que en Cristo es posible recuperar aquello que perdimos. Devuélvenos nuestros hijos, devuélvenos nuestra paternidad y ayúdanos a que lleguemos al cielo con nuestras familias, con nuestros hijos. Es nuestra súplica en el nombre poderoso de Jesús. Amén.